Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y María Moro. El obispo de Añatuña, Argentina, Monseñor Adolfo Uriona, ha hecho pública que la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano está estudiando dos posibles milagros que habrían ocurrido gracias a la intercesión del siervo de Dios, Jorge Gotau, primer obispo de la citada diócesis. El obispo ha detallado que uno de estos milagros se trata de la curación de un niño que presentaba un cuadro de extrema gravedad. El obispo Uriona recuerda que la figura de Monseñor Gotau es muy conocida en Buenos Aires y que el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, ya promovió la causa de beatificación del siervo de Dios y la apoya para que siga adelante. Monseñor Jorge Gotau nació en la localidad bonaerense de Esteban Gascón el 23 de mayo de 1917, hijo de José Gotau y Juliana Val, familia de la cual salieron 10 hermanos. A los 12 años ingresó en el Seminario Menor de los Padres Redentoristas en Bellavista y desde allí soñó como San Alfonso María de Ligorio dedicar su vida al servicio de los más necesitados. En 1938 hizo sus votos religiosos en la Congregación del Santísimo Redentor. El 19 de octubre de 1942 fue ordenado sacerdote. En el año 1961 la Santa Sede creó varias diócesis en el país, entre ellas la Añatuya en la provincia de Santiago de Estero. Esta zona presentaba tal panorama espiritual que requería un obispo de estilo misionero. Por ello, el Papa San Juan XXIII eligió a Monseñor Jorge Gotau. Durante los 31 años que estuvo al frente de la diócesis, creó 15 nuevas parroquias y más de 200 capillas, con la colaboración de 30 sacerdotes, 150 religiosas y gran cantidad de religiosos y laicos. También creó 26 centros educativos, agrotécnicos, centros de capacitación laboral, talleres y una escuela de educación especial, entre otros. Creó también un plan de viviendas para erradicar las viviendas rancho. Creó delegaciones de Cáritas y comedores en todas las parroquias. Incluso se crearon 3 radioemisoras, un centro deportivo y un centro cultural. En 1970 creó la colecta nacional Más por Menos, destinada a ayudar a las diócesis más necesitadas del país, constituyendo una apuesta en común de los bienes entre los cristianos argentinos, para que los que tienen más ayuden a los que tienen menos. Monseñor Jorge Gotau dejó la diócesis de Añatuya el 21 de diciembre de 1992, fecha en que el Papa San Juan Pablo II aceptó su renuncia por límite de edad. Falleció el 24 de abril de 1994, a los 77 años, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente sus restos descansan en la Catedral de Añatuya. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Médicos polacos se rebelan contra las prácticas que dañan su fe. Médicos del Perú dan un no rotundo al protocolo del aborto terapéutico. Lamentan aprobación de suicidio asistido en provincia de Canadá. Las reliquias de Santo Tomás puestas a salvo fuera de Mosul. Obispos de Tierra Santa rechazan violencia y odio contra palestinos. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Felipe VI decreta que será opcional la presencia de la Biblia y el crucifijo al prometer o jurar un cargo. Una asociación de ateos paga 5 euros por cada crucifijo que se retire de instalaciones públicas. Derecho a vivir a Rajoy. Acabar con personas enfermas por ley es decirles que su vida no tiene sentido. 12 bebés rescatados del aborto reciben en Madrid el bautismo. España y Rusia ratifican el convenio que impedirá a las parejas homosexuales adoptar niños rusos. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El francés Jean-Baptiste de François es el nuevo presidente de Lior. El primer encuentro internacional de los ancianos con el Papa se celebrará el 28 de septiembre. El Santo Padre autoriza inicio de beatificación de 6 causas. Más de 3.000 médicos y enfermeras polacos han firmado una declaración de fe donde afirman el derecho a negar tratamientos que contradigan sus creencias religiosas, tal y como recientemente hizo el facultativo que rechazó practicar un aborto a pesar de estar entre los supuestos permitidos por la ley. El caso del médico Bogdan Chazan, quien semanas atrás negó el derecho a abortar en un hospital público a una mujer cuyo feto presentaba serios daños cerebrales, ha reabierto en Polonia el debate sobre religión y ética médica. El movimiento médico católico ha tomado fuerza en los últimos años con opiniones como la de la doctora Wanda Poltowska, vieja amiga del difunto Papa Juan Pablo II, una de las iniciadoras de este movimiento para quien la medicina actual representa el mal. Aborto, inseminación artificial y finalmente rechazar a Dios como el creador mediante la práctica de la fecundación in vitro representa una amenaza para la vida eterna de todas las personas que cometen estos actos, justifica Poltowska. adalid de los facultativos que esgrimen su derecho a no practicar tratamientos que atentan contra sus convicciones religiosas.
El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Médico han expresado su total rechazo al protocolo de aborto terapéutico recientemente aprobado por el gobierno de Ollanta Humala y han exigido que sea derogado inmediatamente. Las críticas del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú se suman a las realizadas por otros gremios médicos como la Federación Médica Peruana. En su comunicado publicado por el Consejo Ejecutivo Nacional, el sindicato médico señaló que se ha incurrido en un grave error al encasillar el acto médico en una normativa con diagnósticos ya obsoletos en cuanto a su evolución y resultados, los que continúan mejorando con el avance de la ciencia médica. Además, señalaron, existe incongruencia en la relación de la gravedad de los cuadros clínicos y el nivel de atención en el que se pretendería solucionar. Los médicos del Seguro Social subrayaron que en un acto médico en el que se involucran dos vidas, madre y feto, siameses y o gemelos discordantes, se prioriza siempre preservar ambas vidas, y las juntas médicas más consentimiento informado se realizan para que las personas involucradas tengan el conocimiento pleno de que a pesar de nuestros esfuerzos existe una alta posibilidad que no sobreviva el individuo más débil. El protocolo aprobado por el gobierno peruano, advirtieron, limita a los profesionales para intentar salvar ambas vidas en busca de la viabilidad fetal como lo hacen en la actualidad. Los médicos destacaron además que en la actualidad en el mundo ya han logrado vivir fetos de 22 semanas con mucha mejor calidad de vida mientras mayores sean las semanas de gestación. Por ello exigimos al gobierno la inmediata derogatoria de este dispositivo, demandaron. La Asamblea Nacional de Quebec ha aprobado el proyecto de la ley que permite a los ciudadanos asistir a un suicidio en ciertas circunstancias, provocando críticas por parte de defensores pro vida que afirman que la vida es sagrada. No tenemos derecho a quitarnos la vida, pues no nos pertenece. Nuestra vida es un regalo de Dios, ha dicho la organizadora nacional de la coalición Campaña por la Vida en Canadá, Mary Ellen Douglas, y no tenemos derecho a quitarnos la vida o la del otro. Esto atenta contra el regalo del Creador, aseguró Douglas, indicando que los oponentes al proyecto de ley deben seguir destacando la condición sagrada de la vida humana. El proyecto de ley 52 fue aprobado por una votación de 94-22. Esto permite que los ciudadanos de Quebec que tengan enfermedades terminales acompañadas de un sufrimiento insoportable puedan solicitar asistencia médica para que los maten. La legisladora liberal Christine Saint-Pierre se opuso a la ley diciendo que no creo que sea un derecho otorgar a cualquiera el poder de matar a otra persona. Douglas aseguró que su grupo y otros opositores al proyecto trabajaron muy duro para impedir su aprobación y advirtió que esto abre la puerta a una eutanasia activa sobre aquellos que no son conscientes o capaces de tomar decisiones. Asimismo, Douglas respondió a quienes creen que el sufrimiento justifica el suicidio asistido, señalando que los católicos y otros cristianos creen que el sufrimiento humano tiene mérito cuando se une a los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, es difícil explicar esto en una cultura pagana, donde muchísimas personas no manejan el concepto de fe o el de una vida después de la muerte. Los obispos de Quebec han manifestado su oposición a la ley. El presidente de la Asamblea de Obispos de Quebec, Monseñor Pierre-André Fournier, aseguró que matar no es cuidar y que frases como muerte en dignidad y asistencia médica para morir son engañosas y significan deliberadamente causar la muerte. Entendemos ciertamente la angustia y el sufrimiento que todos experimentan cuando un ser querido muere en agonía, dijo el arzobispo. Nadie puede permanecer indiferente a esta aflicción. Monseñor Fournier destacó que el buen cuidado paliativo, y no el suicidio asistido, es lo que se requiere para quienes están pasando por esta situación. Douglas advirtió que los defensores del suicidio asistido y de la eutanasia actualmente ocupan puestos importantes en la sociedad canadiense. Va a ser muy difícil la lucha, pero como siempre debemos seguir anunciando la verdad, señaló. La conquista de Mosul por los yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante, que comenzó el 9 de junio, además de provocar el éxodo de una gran parte de la población, tanto cristianos como musulmanes, ha convencido a los responsables de la comunidad siro-ortodoxa local a poner al seguro las reliquias atribuidas a Santo Tomás, hasta ahora veneradas en la iglesia de la ciudad dedicada al apóstol. Y el 17 de junio, la urna con las reliquias fue trasladada al monasterio siro-ortodoxo dedicado a San Mateo, en las afueras de Mosul. El acto de colocación de las reliquias en su nuevo lugar fue celebrado por Mar Nicodimus Dabu Saraf, arzobispo siro-ortodoxo de Mosul. Lo refieren fuentes de la iglesia siro-ortodoxa consultadas por la agencia Fides. Ante esta situación que está viviendo el país, las comunidades siro-ortodoxas de todo el mundo invocan a Santo Tomás Apóstol pidiendo su intercesión para que se les ahorre más sufrimiento al pueblo iraquí. La responsabilidad del nuevo derramamiento de sangre en Tierra Santa pertenece en gran parte a los líderes políticos que echan leña al fuego, alimentando el conflicto con palabras y actos irresponsables.
Además, utilizar el asesinato de 3 israelíes para infligir un castigo colectivo contra el pueblo palestino en su conjunto y en su legítimo deseo de ser libres es una instrumentación trágica de esa tragedia y solo aumenta la violencia y el odio. Así, en un comunicado difundido el 8 de julio, la Comisión Justicia y Paz de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa ha señalado sobre la nueva ola de violencia que se ha desatado en la región, que ha visto aumentar la cifra de las víctimas con la escala de las incursiones israelíes en la Franja de Gaza, con más de 160 redadas que han provocado decenas de muertes. Israel y Palestina se lee en el texto de la declaración enviada a la agencia vaticana Fides. Hacen eco de los gritos de las madres y padres, hermanos y hermanas, de los seres queridos de los jóvenes caídos, víctimas de la última ola de violencia que azota esta tierra. La única manera de salir del ciclo interminable de violencia que ha ensangrentado la tierra de Jesús es liberarse de cualquier liderazgo que alimente el ciclo de la violencia y apoyar a los líderes dispuestos a reconocer que Dios ha plantado aquí 3 religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y 2 pueblos, palestinos e israelíes. En esta perspectiva, el texto de Justicia y Paz recrea las perspectivas sugeridas por el Papa Francisco durante su reciente visita a Tierra Santa. Incluso los líderes religiosos son llamados a su obligación de hablar el lenguaje profético, que se niega a conceder el estatus de enemigo a quien es hijo de Dios. La llegada al trono de Felipe VI se está apreciando ya en algunos detalles protocolarios, como la posibilidad que da la Casa del Rey a algunos nuevos miembros de las instituciones que juran o prometen el cargo en zarzuela para hacerlo ante la Biblia y el crucifijo o sin ambos símbolos religiosos. El fiscal Antonio Narváez Rodríguez ha jurado este jueves ante el Rey el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. En la ceremonia celebrada en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela ha seguido formalmente el mismo procedimiento que en ocasiones anteriores. En el centro de la sala había una mesa donde reposaban un ejemplar de la Biblia, otro de la Constitución y un crucifijo colocado entre ambos. Sin embargo, la disposición del libro sagrado y el crucifijo obedece en este caso a la voluntad del nuevo alto cargo, porque se le ha ofrecido la posibilidad de elegir si quería o no que estuviera allí mientras pronunciaba la fórmula del juramento. Hasta ahora los nuevos cargos, fueran miembros del gobierno o representantes de las altas instituciones del Estado, tenían la opción de jurar o prometer cumplir sus obligaciones, pero no podían intervenir en la disposición de los elementos simbólicos exhibidos en el acto. Fuentes de la Casa del Rey han explicado que se trata de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución en materia de libertad religiosa. Por cada símbolo religioso que se ha retirado de las instalaciones de un organismo financiado con dinero público, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores pagará 5 euros. La asociación, agraciada con subvenciones públicas, inicia esta campaña con la que trata de seguir expulsando toda señal cristiana de la vida pública. Según el grupo, los símbolos religiosos no tienen ninguna funcionalidad objetiva que ayude a prestar un servicio público mejor o de forma más eficiente. Con su campaña Descuelga un crucifijo por los servicios públicos, dice pretender incentivar razonada y económicamente el cumplimiento de la confesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, cuarteles, juzgados, ayuntamientos, cientos de edificios son susceptibles de acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 500 crucifijos. Queremos devolver los símbolos religiosos a su lugar natural, que son las iglesias, los templos o los conventos. Los crucifijos que recojamos los depositaremos en instituciones religiosas, que es donde tienen que estar, señala Antonio Pérez Solís, presidente de la Asociación Atea. Según el barómetro del CIS de abril de 2014, solo el 26,1% de la población española se declara no creyente, agnóstica o atea. Siendo un signo cultural de nuestra tradición y de nuestra historia, no puede ser ofensivo ni para el creyente ni para el ateo, porque no impone a nadie la obligación de profesar una religión determinada. La laicidad bien entendida requiere que los estados valoren positivamente las creencias religiosas de los ciudadanos e incluso evitar que se excluya de los espacios públicos un signo tan esencial en la cultura, historia y valores sobre los que se asienta nuestra civilización occidental. Un grupo de voluntarios de la plataforma Derecho a Vivir se ha concentrado el pasado miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid para reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no habilite la muerte legal prenatal de enfermos y discapacitados en la nueva ley del aborto y respete su dignidad. Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír y presente en la concentración, ha explicado que nadie, ni siquiera un gobierno con mayoría absoluta, tiene derecho a realizar listas de la muerte según las cuales se selecciona a quienes se permite eliminar de forma legal en función de una enfermedad o dolencia más o menos grave. El vídeo de Blanca, una niña de 9 años con espina bífida, está circulando por internet para reclamar a Rajoy que no permita una ley que acabaría con su vida. ¿Por qué los niños con alguna enfermedad
no tienen el mismo derecho a vivir que los niños sanos. Aprobar una ley que permita acabar con la vida de personas enfermas es decirme a la cara que mi vida no tiene sentido. El pasado 29 de junio, la parroquia de la Inmaculada Concepción en Madrid vivió una celebración muy especial. 12 bebés rescatados del aborto recibieron el sacramento del bautismo de manos del padre Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Diócesis de Toledo, quien durante su homilía se refirió a la gran valentía de una madre que da a luz a su hijo y sobre el valor de toda vida humana. Gran valentía de 12 mujeres que, frente al momento de desconcierto que puede producir un embarazo inesperado, acogieron las palabras de varios jóvenes, los rescatadores de Juan Pablo II y miembros de la asociación Más Futuro, y optaron por la vida. Uno de estos niños es el hijo de Cristina. Al quedar embarazada de su cuarto hijo, decidió junto a su novio no tenerlo, debido a la difícil situación que ambos pasaban en aquel momento. Al llegar al centro abortista en Madrid, recibió de unos jóvenes rescatadores Juan Pablo II un folleto con un teléfono de ayuda para seguir adelante con su embarazo. A Cristina le sorprendió mucho que los rescatadores tuviesen su misma edad, así que los escuchó y luego les dio su número de teléfono. Pasaron los días y justo cuando se encontraba en el quirófano para abortar a su hijo, recibió una llamada de ellos. Minutos después, Cristina tomó su teléfono y llamó a los rescatadores diciéndoles: «Mi hijo tiene el mismo derecho a vivir que los demás». El pequeño nació y el pasado 29 de junio fue bautizado junto con otros 11 bebés también rescatados como él para la vida. Los gobiernos de España y Rusia han firmado el convenio que desbloqueará las adopciones de niños rusos y que cerrará la puerta a que los menores sean acogidos por parejas del mismo sexo o personas solteras. Se pondrá fin a la angustia de la mayoría de las casi 600 familias españolas que vieron bloqueados sus procesos de adopción por la decisión que Moscú tomó hace un año de frenar los procesos iniciados desde países que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras su firma por los dos gobiernos, será remitido a las Cortes españolas y a la Duma rusa, por lo que su aprobación definitiva aún puede demorarse varios meses. Por la parte española lo rubricará el Palacio de Viana, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, en presencia de la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. En representación de Rusia firmará el viceministro de Educación. El convenio pondrá negro sobre blanco las condiciones que tendrán que cumplir los solicitantes para adoptar un menor de nacionalidad rusa y prohibirá que los niños sean acogidos por parejas homosexuales o personas solteras. Además, permitirá que las autoridades rusas puedan solicitar informes sobre la situación de los menores rusos adoptados por familias españolas, con independencia de la fecha de constitución de la adopción, según ha informado el gobierno español. No obstante, se establece que este compromiso se articula en tanto que lo permita la legislación del Estado receptor, España.
La posibilidad de pedir informes sobre los menores dados en adopción fue una de las últimas modificaciones que introdujo Moscú durante la negociación del convenio, junto con el compromiso de que las autoridades españolas garantizarán que el menor adoptado sea inscrito en la matrícula consular del Consulado de la Federación Rusa, que corresponda por su domicilio. La Santa Sede ha anunciado el martes que el economista francés Jean-Baptiste Defansu es el nuevo presidente del Lior Banco Vaticano, en sustitución del alemán Ernest von Freiberg. Este cambio de la dirección del Lior se enmarca en la segunda fase de su reforma impulsada por el Papa Francisco. En sus primeras declaraciones a la prensa, Defansu dijo que es un honor el nombramiento y que desea comenzar a trabajar con el Lior para dotar de más transparencia a la entidad, que debe ser un proveedor de servicios para la Iglesia. El nuevo responsable del Banco del Vaticano, que se dedicará a su nueva tarea a tiempo completo, era presidente de Incipit, una firma de asesoría y consultoría. Además, la Santa Sede ha informado de que se formarán parte del Consejo del Lior otros laicos, entre ellos el alemán Clemens Borsig, la estadounidense Mary Ann Glanton y el británico Sir Michael Ince. El cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría de Economía, declaró en un comunicado que existen muchos desafíos y trabajo por delante, y aseguró que el Papa ha dejado claro que los cambios deben hacerse de manera diligente. El Papa Francisco se encontrará con ancianos el próximo 28 de septiembre en la Plaza de San Pedro durante la primera jornada internacional dedicada a la tercera edad que organiza el Pontificio Consejo de la Familia. El encuentro, cuyo lema es «La bendición de la larga vida», coincide con el Día de Oración por el Sínodo de la Familia y está inspirado en las numerosas intervenciones del Pontífice sobre la situación de las personas mayores. El Papa ha denunciado en repetidas ocasiones la tragedia de la cultura del descarte que corresponde a un pueblo que no custodia a sus ancianos y en la que se descarta a los ancianos con actitudes tras las cuales hay una eutanasia escondida. En líneas generales, el programa prevé que el encuentro inicie a las 9 en la Plaza de San Pedro y culmine con la Santa Misa celebrada por el Papa a las 10:30. Toda la información del acontecimiento, para el que es necesaria la inscripción, estará disponible a partir del 14 de julio en la web del Pontificio Consejo para la Familia. El Santo Padre Francisco recibió el pasado martes en audiencia al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y autorizó la promulgación de los siguientes decretos. Virtudes heroicas del siervo de Dios portugués Antonio Ferreira Vicoso, de la Congregación de la Misión, obispo de Mariana, Brasil. Del siervo de Dios español Saturnino López Novoa, sacerdote diocesano, fundador de la Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Del siervo de Dios francés Padre Augusto Arribat, sacerdote profeso de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. De la sierva de Dios turca, María Verónica de la Pasión, monja profesa de la Orden de las Carmelitas Descalzas, fundadora del Instituto de las Hermanas del Carmelo Apostólico. De la sierva de Dios italiana Elena de Apersico, fundadora del Instituto Secular de las Hijas de la Reina de los Apóstoles. De la sierva de Dios italiana Gaetana del Santísimo Sacramento, en el siglo, María Carlota Fontana, primera superiora general de la Congregación de las Hijas Pobres de San Cayetano. Y del siervo de Dios italiano también, Marcelo Candía, laico. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Moro. Hasta la próxima semana.